Ok, entonces vamos con un pequeño repaso de lo que vimos la última clase. Para eso vamos a definir lo que vamos a trabajar. Como el título claramente lo dice, vamos a trabajar los oblicuángulos. La idea es que cuando tenemos estos vectores, cuando tenemos los vectores de la siguiente forma, podemos trabajarlos así. ¿Okay? Entonces la idea es que yo tengo acá el vector A y luego tengo el vector B. El vector B. Entonces acá vector A, vector B. Recuerden que el punto de aplicación, el punto de aplicación de ambos vectores es distinto, ¿verdad? A empieza acá y B empieza donde termina A. Repito, A comienza aquí y B donde termina A. Entonces, el punto de aplicación, al no ser el mismo, cambia la ley de cosenos en este caso. Entonces, definidos estos dos vectores, procedemos a encontrar el vector resultante. Entonces, el vector resultante empezaría en A y terminaría en B. ¿Ok? Empieza en A y termina en B. Simplemente venimos acá y termina ahí. ¿Ok? Entonces eso lo denominaríamos vector resultante. Y como siempre, recuerden que como dato nos va a dar el ángulo entre los dos vectores, al cual vamos a denominar alfa. ¿Cuál es la idea? Es nada más nombrar los otros dos ángulos. Voy a decir que este es beta y este es tita, ¿ok? Lo siguiente es que no puedo trabajar con vectores, entonces voy a trabajar con la magnitud de cada vector, con el tamaño. Y ya tengo ahí mi triángulo oblicuo ángulo. La característica es que ni alfa, ni beta, ni tita son 90, ¿no? Entonces ninguno de estos es 90 grados. Ninguno de estos es 90 grados. Entonces una vez hecho eso, procedo a encontrar el tamaño de el vector R. Y acá directo a la ley de cosenos, ¿verdad? Entonces esto al cuadrado, aquí es igual. Esto al cuadrado. Esto al cuadrado menos 2 veces. Acá le ponen A. Acá le ponen B. Acá coseno. Y el coseno tiene que ser del ángulo que está enfrente de R, ¿no? El opuesto. Entonces según el gráfico el opuesto es alfa. Entonces seguidamente a esto que tenemos acá le vamos a sacar raíz a ambos lados. Le vamos a sacar raíz. Esto lo pongo acá. Quito esto y le saco la raíz cuadrada. ¿Sí? Entonces, esta es la fórmula con la que vamos a trabajar. ¿Sí? Para sacar
el tamaño de R. Ok, entonces luego de eso hay que sacar la dirección de R, y que según el gráfico la dirección de R va a estar determinada por beta. ¿Sí? Beta va a determinar la dirección de R, porque usualmente la dirección se mide con la línea horizontal. Entonces el único ángulo que está con la línea horizontal para formar R es beta, ¿no? A lo que me refiero es a lo siguiente. A lo que me refiero es a lo siguiente. Si ven aquí el gráfico por un momento, hacemos acá un poco de zoom. Esto es lo que yo llamaría el tamaño de R. ¿Sí? A eso me refiero. Vamos a medir una longitud. La longitud del vector. ¿Ok? Ok, entonces luego de hacer zoom, quiero mostrarles. Ponemos esto acá. Y podemos medir el ángulo, ¿verdad? Entonces, a eso me refiero, que respecto a la horizontal, yo puedo medir el ángulo R. Ok, entonces aplicamos ley de senos. Usualmente lo correcto sería empezar con el ángulo que estamos buscando, con beta. Es decir, empezamos con beta y el siguiente lo hacemos con alfa, que va a ser el dato conocido. Entonces decimos seno de beta y lo dividimos entre el lado opuesto. El lado opuesto a beta es el tamaño del vector b. Y esto lo igualamos. Y decimos seno de quién? De alfa. Y lo dividimos entre el tamaño de r, que es el que está enfrente de él. ¿Ok? Y luego simplemente hacen el despeje. Entonces el despeje va a ser decir acá seno inverso, paréntesis, tamaño de b, tamaño de r, y esto multiplicado por el seno de alfa. Ok, entonces esto es lo que hicimos la última clase. Eso es lo que hicimos la última clase. Ok, para la clase de hoy vamos a ver cómo aplicar esto, pero ya con triángulos rectángulos. Ok, entonces cuando tenemos triángulos rectángulos, vamos a colocar primero los vectores. Coloquemos los vectores. Que este no se nota muy bien. Escogemos otro color. Entonces yo tengo acá vector A, vector A y luego vector B vendría de la siguiente forma. Entonces si notan ahí, claramente dice que forma 90 grados. Entonces repito, donde termina este vector, comienza el otro y forma 90 grados. ¿Ok? Entonces, vector A,
vector B, y acá claramente vamos a poner lo siguiente. Entonces, si se fijan, voy a poner la línea acá y mido ahí 90 grados. ¿Verdad? 90 grados. Entonces, esa es la idea, que este ángulo de acá va a ser un ángulo recto. Ok, volvemos a hacer lo mismo que el anterior caso de los oblicuángulos y trazamos. ¿Sí? Trazamos, y a ese vector, que es la unión, lo vamos a denominar vector R. ¿Sí? Vector R. ¿Qué es lo que va a cambiar ahora con esto? Lo siguiente. Todavía no lo voy a poner en magnitud. Simplemente vector R. Lo que va a cambiar acá es la forma en la que vamos a calcular, evidentemente, R. ¿Sí? Entonces recuerden lo que yo sabía del teorema de cosenos, que esto al cuadrado era igual al lado A al cuadrado más el lado B al cuadrado menos 2 veces multiplicar A por B. Y acá yo tenía el coseno del ángulo alfa. ¿Sí? Y lo que yo sabía de alfa, era que alfa era el ángulo que forman A y B. Que forman A y B. Si ahora se fijan, el ángulo que forman A y B es 90 grados. ¿Sí? El ángulo que forman A y B ahora es 90 grados. Entonces, esta ecuación cambiaría de la siguiente forma. Yo vuelvo a tener acá esto, vuelvo a tener acá el A cuadrado, vuelvo a tener el B cuadrado, pero todo este factor que tenemos acá se hace cero. Se hace cero, ¿por qué? Porque coseno de 90 grados, no se olviden que es cero. Entonces, lo que me quedaría a mí sería prácticamente el teorema de Pitágoras para triángulos rectángulos, ¿verdad? De esa forma vamos a calcular el vector resultante, el tamaño del vector resultante. Ok, perdón, me distraí. Ok, perdón por la distracción. En realidad era para lo siguiente. Si ven el libro desde la página que corresponde a este tema, 14, la forma en la que nombra los ángulos ya es muy diferente. ¿Sí? Para los anteriores temas, usualmente nosotros agarramos y decíamos la dirección del vector R estaba dada por beta, ¿verdad?
¿sí? Porque el ángulo que formaban ambos era dado por alfa. Pero él cambia esto, el libro, y empieza a nombrar a la dirección de R como alfa, ¿sí? La empieza a llamar como alfa, y al otro ángulo, perdón, lo empieza a denominar como beta, ¿sí? Beta. Eso es indiferente. Es indiferente porque, sin importar el nombre, lo que aquí tiene que importar es cuál de estos dos vectores en realidad tiene un significado físico para nosotros, ¿no? Cuál va a ser la dirección del vector, y eso va a depender mucho de dónde ponga yo mis referencias. Es decir, si acá pongo el eje vertical y acá pongo el eje horizontal, ¿sí? Si yo hago esto, el que tendría significado físico sería alfa en realidad, ¿verdad? Entonces, ¿cómo encontraríamos lo que ahora sería para nosotros la dirección, que sería alfa, ¿verdad? Esa es la cuestión. Entonces, para eso sencillamente recurrimos a lo que tenemos dentro del triángulo. Lo que yo sé es que cada uno de estos es la magnitud de cada vector. Tengo acá magnitud de B y tengo acá magnitud de A. ¿Sí? Usualmente el ejercicio nos da los datos de quién. No nos da el dato de A y nos da el dato de B. ¿Sí? Nos da el dato de A y nos da el dato de B. Ahora toman en cuenta lo siguiente. Alfa ya no va a ser un dato, sino que desde ahora alfa va a ser una incógnita, ¿sí? Pero esto solo para cuando los vectores formen triángulos rectángulos. Entonces, si A y B van a ser datos, yo simplemente digo tangente del ángulo alfa va a ser igual al cateto opuesto. Si se fijan, el triángulo, el opuesto es B y el adyacente es A, ¿sí? Es A. Simplemente yo digo la dirección o el ángulo alfa va a ser el tangente inverso del tamaño de B sobre el tamaño de A. Sobre el tamaño de A. Entonces, de esa forma tendríamos lo que necesitamos. ¿Sí? Ahora, si se fijan los ejercicios, también te pide cuánto vale el ángulo B. Cuánto vale el ángulo beta, perdón. Y yo podría decir simplemente, si ya tengo la resultante, tangente de beta, si se fijan, el opuesto a beta ahora es A. Y el adyacente al ángulo beta ahora es el tamaño de B. ¿Sí? Entonces vuelvo a hacer lo mismo. Yo digo el tangente inverso de quién, de A sobre B. ¿Sí? Entonces esto nos ayuda, ya sea que me pidan este ángulo o me pidan este ángulo. ¿Sí? Eso va a depender del ejercicio. Pero lo que sí quiero recalcar es lo siguiente.
por favor, desde ahora no confundan este alfa con el de los anteriores temas, ¿sí? Sí, en el tema anterior, alfa es el ángulo entre ambos vectores, ¿sí? Alfa es el ángulo entre ambos vectores. En el tema actual, alfa es muy probable que me dé la dirección de R, ¿sí? Ya no representa el ángulo entre los dos vectores. ¿Y por qué ya no representa? Sencillo, porque el ángulo entre los dos vectores es 90 grados, ¿verdad? A ver, entonces, una vez hecho eso, yo creo que se concluye este video.